mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha ascendido a los cielos para interceder por nosotros, esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. En un momento de silencio, pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor.
Pedimos por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por el Padre Alfonso y todos los sacerdotes que conocemos. Pedimos por el don de la vida, para que sea respetada desde su concepción hasta la muerte natural. Pedimos por las mujeres embarazadas, también por Ana Laura Flores, Norma García, Teresa Suárez, Mariel Palomino, Guadalupe Tecozautla, María Jiménez, Alejandra Hernández, Giovanna Hernández, Mónica Ortiz, Mónica María Ortiz, Mónica Espinosa, María Luz Becerra, Adriana Rubio, Guadalupe Bárcenas, Norma Chávez. También por el eterno descanso de Juan Manuel Peña Montiel, Angélica Suárez, por todas las ánimas del purgatorio. Pedimos por las personas que nosotros que conocemos y amamos, y también pedimos al Señor por nuestros enemigos. Descienda sobre nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría.
Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la cítara. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos a Dios un canto de alabanza. Aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús: ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Hemos celebrado la ascensión del Señor, porque Él dice: tengan valor, yo he vencido al mundo. Y su ascensión a los cielos significa eso, que no ha quedado atrapado por las cosas del mundo, sino se ha elevado hasta el trono del Padre Celestial. Ha vencido al mundo. Y porque ha vencido al mundo y ha vivido no según la carne, sino según el Espíritu, nos envía del Padre Celestial el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibe la Iglesia este Espíritu Santo? Que el Hijo envía
del Padre. El Espíritu Santo se recibe a través del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. Así dice nuestro Señor Jesucristo al comienzo de su predicación: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y es lo que se nos dice cuando se nos impone la ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento es el bautismo del agua, el bautismo de Juan, que se arrepentían de sus pecados, confesaban sus pecados y se hacían bautizar por Juan. Pero también Juan dice, Juan el Bautista: viene alguien que los bautizará con el fuego, con agua y con el Espíritu Santo. Y es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo de la fe. Bautizará con agua, porque es arrepentimiento, y con el Espíritu Santo, porque dará la fe para que se crea en el Evangelio. Y así, Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, les pregunta: ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan, el bautismo con el cual confesamos nuestros pecados, nos confesamos pecadores. Y Pablo les dice: es también necesario que reciban el bautismo en nombre del Señor Jesús y la imposición de las manos, para que reciban el Espíritu Santo, que sean bautizados con agua y con el Espíritu, con el agua y con el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Y así, este sacramento se convierte en paso necesario para el arrepentimiento y la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, no solo hablamos de fe en Dios, sino hablamos de tener fe en que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese es el Evangelio, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quieren también dejarme? Pedro le dice: no, sabemos que tú eres el Santo de Dios, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y este bautismo, entonces, en el agua y en el Espíritu Santo, es un bautismo que nos lleva al arrepentimiento y también nos lleva a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿qué creer en Dios no es lo mismo que creer que Jesús es el Hijo de Dios? No, no es lo mismo. Creer en Dios es creer en un ser que ha creado todo, un ser que es todopoderoso, un ser que lo ve todo, que lo conoce todo, y del cual y de quien no escapa nada de sus manos. Es creer que existe un Dios supremo, un ser supremo,
que es altísimo, que su voz resuena en toda la tierra. Eso es creer en Dios. Creer que este mundo en el que nosotros vivimos es tan perfecto y la naturaleza es tan perfecta que funciona como una máquina de reloj, tan perfecto, todo tan perfecto, y que es imposible pensar que haya algo tan perfecto, un reloj tan perfecto, una maquinaria tan perfecta que llamamos naturaleza, sin que haya un relojero. No puede existir algo tan perfecto cuando no hay alguien que lo ha hecho perfecto. Porque el que cree en Dios, cree también que de la nada nada sale. Es que el universo se hizo de la nada. De la nada nada sale. Del no ser no puede salir el ser. Y del azar tampoco sale algo tan perfecto como es la naturaleza. Pero creer en Dios también es creer en muchos tipos de dioses. Es creer que hay dioses buenos o dioses malos. Es creer que hay dioses como el sol, como la luna, como las estrellas. Que existen seres que son inmortales y que estos gobiernan de alguna manera el mundo o el universo. Y creer en Dios nos lleva a que hay muchas religiones y cada una tiene un Dios y cree o piensa de alguna manera a Dios. Eso es creer en Dios, en este ser o seres que gobiernan las cosas, el universo. En cambio, creer en el Evangelio es creer en Dios como nos lo presenta nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Y que el Padre el Hijo viene del Padre, tiene origen en el Padre, y que entre ellos hay un lazo de amor que es el Espíritu Santo. Y así, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en el Evangelio es creer lo que nosotros profesamos en el credo y que recitamos cada domingo o en solemnidades, aquellas fiestas importantes de nuestra fe. Eso es creer en el Evangelio. Para creer en el Evangelio es necesario un proceso de arrepentimiento. Y este proceso de arrepentimiento es el camino para la fe. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo como Hijo de Dios y en el Dios que Él nos presenta,
y en el Dios como Él nos lo da a conocer. Y eso es creer en el Evangelio. Porque, hermanos, muchos, aunque sean bautizados, creen en Dios, pero no creen en Cristo. Porque dicen, yo creo en Dios, pero yo creo que Dios es esto, es aquello. Y en el Dios al que creen no se parece al Dios del Evangelio, al Dios del cual nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y así, el Viernes Santo, que se hace la oración universal, se pide por los que creen en Dios, pero no conocen a Cristo. Y en lo personal, cuando hago esa oración, pienso en muchos bautizados, muchos católicos que creen en Dios, pero no en el Dios de Jesucristo, que aunque están bautizados se encuentran dentro de ese grupo, que creen en Dios y no creen en Cristo. Y así, ese creer en Dios y no creer en Cristo, en el Dios que nos presenta nuestro Señor Jesucristo, es andar buscando a Dios cuando ya lo tenemos, cuando ya lo conocemos, cuando ya nos ha sido dado. Y entonces, cuando nosotros decimos, es que yo creo que Dios es así, hemos de pensar de que si ese creer es conforme a un pensamiento personal o conforme al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si es conforme al pensamiento personal, entonces creo en Dios, pero no creo en el Evangelio. Y cuando digo, es que creo que Dios es así, es porque lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la fe. Creer no por un pensamiento o por una decisión o por una iluminación personal, sino creer porque así Cristo nuestro Señor nos lo ha revelado, porque así Él nos lo ha dicho, porque así Él nos lo ha dado a conocer. Y así, hermanos, Pablo les dice, ustedes creen en Dios, pero porque han recibido el bautismo del arrepentimiento, pero es necesario que reciban el bautismo en nombre de Jesús y también reciban por imposición de manos el Espíritu Santo, para que se arrepientan y también crean en el Evangelio. Crean en el Dios de Jesucristo, que es el Padre Celestial, que es Hijo y que es Espíritu Santo, en el Dios del Evangelio. Hermanos, por eso, cuando fuimos bautizados, el sacerdote preguntó a nuestros papás, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en la fe de la iglesia que acabamos de profesar? No les preguntó, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en el Dios que ustedes piensan que es, que ustedes imaginan y que ustedes
¿Creen de una manera muy individual? No. Les preguntó que si creían en la fe de la iglesia, en el Dios del Evangelio. Y nuestros padres dijeron sí. ¿Cómo se llega a la fe del Evangelio? El Espíritu Santo nos capacita para la fe del Evangelio. Y esta fe del Evangelio nos llega a través de la instrucción que da la iglesia. Primeramente, es una instrucción del Maestro interior que es el Espíritu Santo. Y en un segundo momento, en la instrucción de la fe de la iglesia, como maestra de la fe. Entonces, si nos falta instrucción, entonces podemos decir, sí creo, pero me falta conocer para creer, para saber en lo que creo y adherirme de una manera más plena y completa en lo que creo. Y así es la instrucción la que nos lleva a la plenitud de la fe. Por eso es necesario instruirnos en los misterios de la fe. Porque si no nos instruimos en los misterios de la fe, si no nos instruimos en el Dios del Evangelio, vamos a terminar adorando y creyendo en un Dios que probablemente no es el del Evangelio, sino es en el Dios que yo pienso, que yo considero. Y por eso vienen muchas desviaciones de la fe. Alguna que se está dando, que siempre se ha dado, que creer en Dios y adorar a lo que llaman la muerte, la magia, la brujería, la hechicería, rezar los 46 rosarios de la Virgen, pero también acudir a estas prácticas de brujería, hechicería, adivinación, cartas. Esas desviaciones de la fe, de estar con Dios y de estar contra lo que atenta el ser de Dios. Pero eso cabe cuando yo creo en el Dios, pero en el Dios que es mi Dios. Pero no cabe cuando creo en el Dios de Jesucristo, en el Dios del Evangelio, en el Dios que se nos ha dado a conocer. Y así, hermanos, podemos poner muchos ejemplos de las cuales se da la desviación de nuestra fe. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que ya que estamos prontos a celebrar la venida del Espíritu Santo, este Espíritu Santo se convierte en nuestro Maestro interior para creer en la fe del Evangelio, para creer en el Dios del Evangelio, en el Dios que nos ha sido dado a conocer, el Dios que Cristo nuestro Señor nos ha mostrado, y en el Dios en el cual Cristo nuestro Señor se ha vuelto camino para llegar a Él.
Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que ese sacrificio inmaculado nos purifique, Señor, y fortalezca nuestros corazones con el poder divino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. En nuestra fe creemos que toda la vida del hombre, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural o hasta su muerte, ha quedado asumida por Cristo, porque Él se hizo en todo semejante a nosotros. Y así, Él se hizo semejante a nosotros en que se encarnó, en que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Santísima Virgen. Fue concebido, y por eso creemos que ahora es cuestión de nuestra fe tutelar la vida desde su concepción. Vamos a bendecir los vientres de las mujeres. Muchas de ellas a lo mejor dicen: sí, Padre, bendígame, porque quiero tener un hijo, o lo estoy esperando, y este hijo que estoy esperando lo quiero, lo deseo. Pero a lo mejor cuando llegue un hijo que no quieran o que no desean, van a decir: sí, la ley del aborto, sí, que está bien eso del aborto, porque así ya yo podría abortar. Y nosotros no creemos en un Dios que primero dice sí y después dice no. No creemos en un Dios que cuando le conviene dice sí, que nazca. Y no creemos en un Dios que cuando dice no, no me conviene, no, entonces que no nazca y que haya leyes para que se pueda abortar. Creemos en un Dios que siempre dice sí a la vida, y un Dios que ha sido concebido en el seno de una mujer, y porque fue concebido, ha bendecido la vida humana desde su concepción, desde ese momento, desde los primeros instantes en que el ser humano comienza a ser. Por eso decíamos: bendecimos el vientre de las mujeres, no porque estén deseando un hijo y digan sí, Señor, que nazca, sino porque creemos que nuestro Señor Jesucristo ha dado un valor a la vida humana, porque Él también fue concebido en el seno de la Santísima Virgen María. Oremos. Señor Dios, creador del género humano, cuyo Hijo, por obra del Espíritu Santo, quiso nacer de la Virgen María, para redimir y salvar a los hombres.
librándonos de la deuda del antiguo pecado. Atiende los deseos de estas siervas tuyas, que te suplican por el Hijo que esperan. Concédeles un parto feliz, que su Hijo se agregue a la comunidad de los fieles, te sirven todo y alcance finalmente la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo a tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Demos gracias a Dios. Pidamos a nuestra Madre Santísima de que toda vida humana sea custodiada y defendida desde su concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento.